Muy buenas noches, señor Thor, compañeros. Mi nombre es Freddy Gil, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad UNAD. Y pues esta vez les voy a hacer una sustentación sobre la materia de antropología cultural, pues la fase 2, intercambio cultural. Y mi grupo es el 5. Bueno, para el desarrollo de esta actividad nos daban a leer una lectura y pues teníamos que dar solución a tres preguntas propuestas. Bueno. La primera pregunta nos decía qué era aculturación. Bueno, pues para mí aculturación es un proceso de imposición de cambios de una cultura, es decir, cuando se genera una mezcla entre dos culturas o entre dos grupos étnicos. Entonces, es decir, se generan grandes cambios a nivel social, político y pues se genera cambios también en creencias y costumbres. Pueden ser creencias religiosas como creencias espiritualmente. También, eh, también se puede generar una aculturación por parte de una cultura dominante sobre otra, que domine sobre otra. Es decir, cuando se genera esto es porque una cultura tiene mayor poder sobre otra. Entonces, esto genera que se presenten grandes cambios y pues se generen más normas y más costumbres, como lo expliqué anteriormente. Y también pues nos veían los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico. Pues algunos de los procesos que se pueden evidenciar son el racismo, la discriminación social, la pobreza y el olvido, pues que se está generando por parte de algunas entidades gubernamentales sobre los indígenas o sobre los grupos étnicos, en este caso acá en Colombia. Pues también cuando se generó esto, pues cuando se genera un cambio de cultura, se genera destrucción y pues como lo estaba explicando, la dominación de los grandes grupos sobre los grupos pequeños. Pues también cabe resaltar que la aculturación se viene generando desde la época de la colonización, cuando llegaron los españoles aquí a América, llamémoslo así. Entonces, pues se generaron grandes cambios a nivel religioso, se dieron nuevas costumbres, se generaron nuevos grupos étnicos, pues también digamos, estos grupos que estaban acá, llamémoslo así, nativos de acá, pues tuvieron alguna modificación, algunos tuvieron resistencia, otros tuvieron un proceso de eh, mestizaje y pues así se generaron cosas pues que tuvieron grandes cambios hasta la vida actual. Luego había una segunda pregunta, la cual era, ¿cuáles son los proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas que generan la aculturación de un pueblo? Pues cuando se manifiesta un proceso de aculturación se observa, como lo explicaba, eh, la mezcla entre culturas, donde siempre va a dominar la que tiene mayor poder económico, mayor poder social y pues cultural, es decir, donde así como dicen, la jerarquía manda y pues impone nuevas leyes, nuevas costumbres, nuevas creencias. Pues algunos de los grupos pequeños pues se tienen que acoger a esas normas, a esas políticas. Pues como lo sabemos, los grupos étnicos y los indígenas, digamos, cada uno tiene una costumbre religiosa, una creencia religiosa. Pues algunos llegan y pues abandonan esas creencias y forman nuevas creencias, pero por lo general ellos siempre tienen sus propias creencias y son las que casi poco cambian. Pues también, llamémoslo así, cuando llegan estos grupos, llamémoslo un ejemplo aquí en Colombia, cuando llegan los grupos de la minería ilegal, llamémoslo así, los grupos armados, ellos llegan a destruir todo lo que la naturaleza, pues para los indígenas y los grupos aquí, para ellos es muy importante la naturaleza, el agua, los animales y la madre tierra. Entonces lo que hacen es llegar y pues imponer sus nuevas leyes, sus nuevas cosas y pues esto genera que haya una culturación diferente, se empiecen a generar nuevas culturas y pues se empiecen a generar nuevas cosas, nuevos cambios a nivel de las entidades
a nivel de estas entidades y estos pueblos, llamémoslo de estos pequeños pueblos indígenas. Luego había otra pregunta, la cual decía que según el contenido de la lectura debe buscar en Internet un caso que dé cuenta de un proceso de aculturación en el contexto colombiano y argumentar por qué implica riesgos para la supervivencia de una cultura. Bueno, pues en mi caso estuve leyendo un artículo sobre la revista Semana. En él, pues, se explicaba y se daba a entender que la mayoría de los grupos étnicos y algunos indígenas son desplazados de sus tierras por nuevos grupos que llegan, grupos armados, eh, o grupos armados que llegan a disputarse y a explotar, digamos, el oro, la minería, el petróleo. Entonces, pues los indígenas, como ellos tienen sus creencias y sus costumbres, sus normas y sus políticas, ellos lo que hacen es interponerse, pero resulta que los resultan sacando de sus tierras y pues se ven forzados a salir de ellas. Entonces ellos lo que hacen es salir desplazados hacia las ciudades. Entonces, pues cuando llegan a esas ciudades se generan cambios en sus creencias, en sus culturas, en su forma de pensar, en su pensamiento ideológico. ¿Por qué? Porque ellos llegan y pues se relacionan ya con más personas de acá. Un ejemplo de ellos cuando llegan a la capital, pues aquí ya todo el mundo viste diferente, escucha música diferente, eh, hace cosas diferentes, la comida es diferente, las creencias religiosas son diferentes, entonces pues todas estas problemáticas y que los pueblos indígenas vayan desapareciendo, que una cultura desaparezca y pues se generen nuevas culturas y nuevas costumbres. También, pues otra problemática por lo que se está generando aquí en el país es el desplazamiento de los venezolanos. Ellos en su país es un país, digámoslo, pobre en este momento, donde la gente se viene aquí a este país a emprender nuevos rumbos, pues entonces ellos traen ciertas costumbres, ciertas creencias, ciertas ideologías, pues que se van mezclando con las de este país y pues se van generando nuevas cosas, nuevos desarrollos tecnológicos, eh, nuevas creencias, eh, y pues esto genera, algunos traen desventajas y ventajas. Entonces, pues esto sería desde mi punto de vista aculturación, es decir, un cambio que se genera en una cultura, es decir, cuando se unen dos culturas y se generan dos o más culturas y se generan nuevas creencias y nuevas cosas, se, digamos, se generan nuevos pensamientos ideológicos, los cuales hacen que se generen grandes cambios y pues van desapareciendo las antiguas costumbres y los antiguos las antiguas existencias que habían anteriormente en los tiempos antiguos. Pues yo entiendo eso por mi parte. Y pues me queda restar que muchas gracias y por su atención prestada.